Bienvenidos a la parte 22 del tutorial de jQuery. En este capítulo vamos a continuar viendo cómo crear nuestras propias funciones jQuery. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver, por ejemplo, cómo crear parámetros opcionales. Y bueno, en este caso vamos a crear funciones que afecten a los elementos del DOM HTML. Como podrían ser, por ejemplo, la función CSS, la función animate, etcétera, donde podemos ver que afectamos a los elementos que indicamos. En el capítulo anterior vimos cómo crear métodos simples, pero en este caso vamos a afectar al DOM HTML. Así que vamos a crear nuestro archivo y lo vamos a guardar como funciones-2.html. Bien, nosotros como ejemplo vamos a ver, por ejemplo, cómo crear un método que anime a un elemento y al cual le podamos agregar opciones para la animación. Y también le vamos a agregar una función callback para cuando finalice la animación podamos realizar una determinada acción. Por ejemplo, vamos a crear un div al cual vamos a animar. A este div le vamos a llamar, por ejemplo, le vamos a dar un ID contenedor y le vamos a dar también unos estilos CSS. Por ejemplo, le vamos a dar anchura un color de fondo, por ejemplo, en verde, y le vamos a dar una posición relativa para poderlo mover. Bien, aquí tenemos un contenedor el cual queremos animar a través de un método que vamos a crear nosotros mismos. Así que vamos a ir a la parte de código JavaScript y vamos a hacer lo siguiente. Bien, indicamos el signo de dólar como vimos en el capítulo anterior, pero como vamos a afectar a elementos del DOM, vamos a utilizar fn y el nombre del método. Por ejemplo, a este método lo vamos a llamar movimiento. Y le vamos a incluir un parámetro que nos va a permitir incluir opciones y otro parámetro para una función callback. Bien. Como este parámetro options va a ser opcional, así que le vamos a crear unas opciones por defecto. Bien, le vamos a asignar a las opciones el movimiento en píxeles. Por defecto le vamos a asignar 300 píxeles y la velocidad de la animación, por ejemplo, que sea un segundo. Bien, el siguiente paso va a ser utilizar el método extend, que con este método lo que vamos a hacer es que si no hemos incluido opciones prevalezcan las que están en defaults. Bien, este concepto ya lo tenemos claro. Si no incluimos opciones, van a prevalecer las opciones que hemos indicado por defecto. Bien, vamos a decir también que callback es una función, como vimos en el capítulo anterior. Bien, el siguiente paso va a ser animar el elemento. Para ello vamos a utilizar la palabra this. This es el propio elemento del DOM HTML que vamos a manipular. Utilizamos el método animate de jQuery y vamos a desplazarlo horizontalmente.
y vamos a indicar las opciones. Indicamos la opción y la propiedad, es decir, en este caso va a ser movimiento, y vamos a indicar el tiempo de la animación. Seguido incluimos el punto y el nombre de la opción, que es velocidad. Bien, vamos a continuar y vamos a retroceder al elemento a su posición inicial. Igualmente le incluimos el tiempo. Y finalmente le incluimos la función callback, que también es opcional. Es decir, cuando finalice la animación vamos a poder realizar una determinada acción. Aquí estamos incluyendo la función callback que hemos definido aquí. Muy bien, ya tenemos el método preparado para utilizarlo. Así que nos vamos y vamos a utilizarlo. Vamos a incluir el contenedor que vamos a manipular. En este caso no le vamos a incluir ninguna opción, como veremos. Simplemente le vamos a incluir el método que hemos acabado de crear, que se llama movimiento. Bien. Vamos a guardar y vamos a ver qué ocurre. Vamos al navegador. Por lo visto tengo un pequeño error. Vamos a regresar a la función y el error viene provocado a que he incluido el punto y coma al final. Y aquí lo que he estado es concatenando las funciones animate. Es decir, esto es lo mismo que si yo hiciera lo siguiente. Solo que le he incluido un salto para que se vea más claro. Bien. Le quitamos el punto y la coma, como hemos visto, y vamos a guardar y actualizamos nuevamente. Bien, y aquí ya estamos animando el elemento a través de un método que hemos creado nosotros mismos. Bien, como hemos visto no le hemos incluido ninguna opción, pero y si quisiéramos incluirle opciones, pues vamos a hacer lo siguiente. Como podemos ver tenemos dos opciones, movimiento y velocidad. Pues vamos a hacer lo siguiente, en el primer parámetro abrimos las llaves y vamos a incluir, por ejemplo, el movimiento. Vamos a incluirle un movimiento de 1000 píxeles y, por ejemplo, una velocidad de 500 milisegundos. Bien, vamos a ver si ahora se le ha asignado estas nuevas opciones. Vamos a guardar y actualizamos. Y como podemos ver, se han agregado. Bien, y supongamos que queremos incluir una función callback para cuando termine la animación. Pues simplemente vamos al final, incluimos la coma, como hemos visto en otros ejercicios de jQuery, e incluimos nuestra función callback. En este caso, la acción que vamos a realizar es mostrar una alerta. Por ejemplo, vamos a decir animación terminada. Bien, vamos a guardar y vamos a actualizar. Y al finalizar la animación aparece la alerta. Podríais incluirle tantas opciones como quisierais. Simplemente las vais separando por la coma, indicáis la opción y su valor. Y luego la vais agregando como hemos estado viendo aquí. Muy bien, una cosa muy importante es utilizar extend para hacer que option sea opcional y prevalezcan los valores de default en el caso de no introducir opciones. Muy bien. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir, vamos a darle por ejemplo un movimiento de 500 píxeles y una velocidad, por ejemplo, de 2 segundos. Guardamos y actualizamos.
Y aquí tenemos nuestra animación. Bien, pues tanto en este capítulo como en el capítulo anterior hemos visto cómo crear nuestros propios métodos jQuery. Es decir, esto nos puede ser útil para crear nuestros propios plugins. Bueno, aquí dejamos este capítulo y próximamente más. Saludos.